y pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Equilibrados, porque así tenemos que estar. Yo durante mucho tiempo antes de venir a los pies de Cristo, pues tuve la oportunidad de ejercitarme muy fuertemente. Y bueno, pues mi tendencia era hacer lo que se llama físico-constructivismo. Obviamente yo me llevé mi cuerpo físico a un desarrollo y a una fortaleza pues muy notable. El grave problema es que como estoy chaparrito, pues me veía yo como una tachuela, ¿verdad? Muy grueso de acá arriba, también de las piernas todo, pero así, chiquito, entonces me veía como una tachuelita. Pero curiosamente mi entrenador se dio cuenta que llegó el momento en que caminaba muy rígido, muy, así como muy contracturado, como pues muy pesado para caminar. Y me dice a modo de chascarrillo que era uno de los peores casos que había visto con falta de flexibilidad, porque yo me había hecho mucho, muy fuerte, pero no tenía yo esa flexibilidad. ¿Ah? Después me puso a hacer una cantidad increíble de ejercicios de estiramiento, de flexión y todo eso. Pues ahora le doy la gloria a Dios porque hasta la edad que ya tengo, para mi avanzada edad, ya casi 53 años, mis amados, pues me considero que tengo una razonable forma física. ¿Eh? Y eso, pues, de alguna manera lo he visto cuando me he tenido la necesidad de poner a hacer algo que requiere de fortaleza, ¿no? Pero la verdad es que, pues, necesitaría yo seguir haciendo ejercicio como para mantener esa condición física que la verdad se ha perdido en mucho de lo que anteriormente tenía. Y bueno, todo esto lo cuento porque nosotros tenemos que llegar a un equilibrio entre lo que es la fuerza y la flexibilidad de nuestro cuerpo físico, ¿no? Tenemos que llegar a un equilibrio entre ejercicios aeróbicos y anaeróbicos para mantenernos en forma. Bueno, eh, de hecho, hay mucha gente que desgraciadamente, ¿verdad? Es, por ejemplo, muy fuerte como yo lo había considerado en el momento en que hacía ejercicio, pero no podía yo alcanzar ni siquiera el autobús como en una carrerita. Luego me cansaba, me fatigaba, aunque tenía yo mucha fuerza. Pues lograba cargar pesos que la verdad se hacen así hasta como que no fuera posible. Y otros tienen una forma física en el área del aeróbico, ¿verdad? Que pueden correr hasta un maratón y como si nada, pero que no pueden alzar pesos ni siquiera ligeros o livianos, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar a un equilibrio. Siempre nosotros tenemos que ser equilibrados. Ahora bien, fíjense, quiero aterrizarlo ahora a la condición espiritual. Muchas personas se ejercitan mucho físicamente, están muy a la expectativa de lo que pasa con su cuerpo físico, con su apariencia externa, con su apariencia física, y le dan mucho valor y sentido a su vida respecto a esa condición. Otros se van al extremo contrario, ¿verdad? Ven su condición espiritual de una manera radical y la llevan a extremismos. Obviamente, siempre va a ser 1000 veces mejor mantener una forma espiritual que una forma física, ¿verdad? Es mucho más importante el área espiritual de nuestras vidas, porque eso es lo que realmente trasciende a el área física de nuestras vidas, porque tarde que temprano un día este cuerpo físico tendrá que ser devuelto a la tierra de donde fue tomado. Pero también es muy cierto que si equilibramos de alguna manera todo esto, pues vamos a tener una vida más ordenada, ¿eh? Ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Nosotros tenemos que ir equilibrando nuestra condición, nuestro aspecto físico, nuestro cuerpo, mantenerlo sano, mantenerlo en una condición correcta, porque a final de cuentas también esto se refleja en la idea clara de que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Pero mantenernos sanos espiritualmente,
pues es lo que va a llevarnos a un equilibrio completo, ¿ok? Para esto, pues vamos a leer en el libro de los Proverbios, capítulo 29, del versículo 19 al 27, cómo la palabra de Dios nos lleva a un equilibrio entre la humildad y la confianza, para que de esa manera seamos el reflejo de lo que nuestro Señor Jesucristo nos mostró cuando estuvo aquí en la tierra, cuando vino a darnos esas enseñanzas que la verdad valen la pena estudiar. Fíjense bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a leerla. Proverbios 29 del versículo 19 en adelante. Dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominaciones a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Humildad y confianza. Eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Honestamente, mis amados, muchas veces nos resulta muy difícil mantener el equilibrio entre la humildad y la confianza. Ha habido momentos en la vida de cada uno de nosotros en los que pues no nos hemos sentido con la confianza suficiente como para realizar una tarea, como para hacer alguna actividad. Pero también hay otros momentos en que sentimos una confianza tan grande que podemos hacer todo, que podemos comernos prácticamente al mundo, que eso nos lleva posiblemente a tener falta de humildad y hacer las cosas con soberbia, con arrogancia, creyendo, ¿verdad? Con esa confianza que adquirimos por alguna situación, que nosotros podemos hacer absolutamente todo y que no dependemos de nadie. Bueno, pues hay mucho que evaluar, que equilibrar y que observar en el pasaje que acabamos de leer del libro de los Proverbios. Recuerden que Proverbios, el libro de los Proverbios es una sabiduría práctica, ¿no? Este pasaje que acabamos de leer trata sobre el no hablar o el de hablar antes de pensar. ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Hablas primero y después piensas lo que hablaste o primero piensas lo que vas a hablar? Nosotros, ¿verdad? Tenemos que ya caer en la cuenta de que Dios nos da la oportunidad de primero discernir, de primero pensar, de primero evaluar lo que vamos a decir para no ser ofensivos, para no lastimar, para no meternos en problemas, para no ser necios, ¿ok? También aquí este libro nos da la condición de controlar el mal temperamento y la ira, ¿verdad? Versus o contra el confiar en Dios como la fuente definitiva de justicia. Muchas veces nuestro mal temperamento, nuestro mal carácter que fue adquirido, el temperamento nos fue dado, pero muchas veces no lo podemos controlar, ¿verdad? Y mostramos ira cuando algo nos sucede, cuando algo se sale de nuestra zona de comodidad, actuamos de una manera iracunda y esto no debe de ser. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de confiar en Dios como nuestra fuente definitiva de justicia. Recordemos que hemos levantado el estandarte de Jehová Sidkenu. Él es nuestra justicia. Por lo tanto, ese mal temperamento, esa ira desmedida, se tiene que controlar. ¿Para qué? Para que de esa manera, equilibradamente, permitamos que Dios sea el juez y que ponga las cosas en el orden divino. Amén. Muchas veces y especialmente nos podemos dar cuenta de este equilibrio entre la humildad y la confianza.
La palabra de Dios ahí en el versículo 23 dice que el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Recordemos que Dios pues no tiene los mismos parámetros que el hombre aquí en la tierra o que el mundo da, ¿verdad? Para Dios, un corazón humilde es un corazón que le agrada, es un corazón que no rechaza, es un corazón que propiamente viene a ser el reflejo del carácter de Jesucristo. Recuerden cuando nuestro Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues esa humildad, mis amados hermanos, siempre va a traer consecuencias positivas para nuestra vida espiritual y también hasta para nuestra vida física, para nuestra vida terrenal. ¿Por qué? Porque Dios exaltará, enaltecerá a aquella persona que con humildad reconoce la necesidad de que Dios guíe sus caminos. Mas, sin en cambio, una persona altiva, orgullosa, prepotente, eh, soberbia, pues difícilmente va a reconocer que necesita de Dios. De hecho, su tendencia mayor es tratar de emanciparse, de independizarse completamente de Dios, en un ateísmo, ¿verdad? En donde prefieren decir que pues todo pasa porque tiene que pasar y no por la voluntad de Dios. Que estamos aquí por un chiripazo, porque de repente algo sucedió y estamos aquí en una existencia, en vez de reconocer que hay un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que a su voz fue creado absolutamente y hasta nosotros para la gloria de su nombre. Entonces, vemos cómo debemos de llegar a un equilibrio, ¿verdad? Tener esa humildad y esa confianza para desarrollarnos como hijos completamente sanos delante de Dios. Y este tema que estoy comentando acerca de la humildad y la confianza es muy constante en el libro de los Proverbios. Constantemente se habla. Si pudimos ver, por ejemplo, en el Proverbios 11.2, en el Proverbio 18.12, 21.4, 22.4, hay una cantidad grande de comentarios que hace el libro de los Proverbios respecto a este tema. Entonces, esto nos tiene que llevar a tener la confianza suficiente en el Señor y no vivir bajo el miedo de que los demás puedan pensar o hacer. O sea, nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo, en el Dios Todopoderoso, independientemente de lo que haga cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 25 de Proverbios 29 que acabamos de leer, dice, temer a los hombres, en la versión anterior que leí, dice, temer al príncipe, ¿verdad? Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Estas son versiones que de repente nos ayudan, como les he comentado, a tener un poquito de más luz, para tener una mayor comprensión acerca de cómo fue escrito eh, este pasaje y que en nuestro lenguaje actual, pues ahora tenemos un poquito de mayor comprensión, ¿verdad? Entonces, por eso de repente cito de la versión original que nosotros leemos, que para nosotros es la más correcta, que es de la Reina Valera, 1960, y también hago citas de otras versiones para complementar el comentario, ¿ok? La clave para mantener este equilibrio, el equilibrio entre la confianza y la humildad, pues es evitar propiamente la confianza en uno mismo y practicar la humilde confianza en Dios. Fíjense cómo Dios nos lleva a esa condición. Y muy padre, ¿verdad? Porque Él nos lleva a comprender que cuando la confianza orgullosa, la confianza vanagloriosa en uno mismo, nos desequilibra completamente y nos sesga a nuestra mala inclinación, a el Yetzarará que hemos estado hablando últimamente, una palabra hebrea que nos indica claramente esa fuerza, esa condición, esas situaciones que vivimos que nos desvían del camino y que nos llevan a una mala conducta. El Yetzarará está compuesto, ya lo comenté, por lo que es el trabajador de nuestro Dios Todopoderoso, porque Satanás es una creación de Dios y por algo Él lo creó y tiene un trabajo específico, ¿verdad? De tratar de hacernos desviar. Tenemos también al mundo que nos tienta, nos lleva a tomar inclinaciones
incorrectas y nuestra carne. Entonces, la combinación de esos tres factores es el Yetzer Hara, es la mala inclinación, es nuestra concupiscencia, deseo pecaminoso de nuestra alma cuando la situación de no estar en Cristo, estar muertos en nuestros delitos y pecados, pues nos lleva a cometer pecado. Así de sencillo es. Ajá. Entonces, esa confianza en uno mismo, influenciada por el Yetzer Hara, muchas veces por Satanás mismo, por sus demonios, por esos espíritus de maldad, muchas otras veces influenciada por el mundo y otras más influenciadas por nuestra carne y nuestros malos deseos, pues esa confianza en uno mismo nos lleva a pecar constantemente, ¿no? Pero practicar la humilde confianza en Dios, permítanme, ahí está. Es que se me estaba agotando mi batería, perdón. Pero el practicar justamente, permítanme tantito, no sé si se está cargando o no. Ya regresé. Ya estaba así. Es que no había conectado mi cargador. Perdón. Entonces, retomando el tema, disculpa. Practicando la humilde confianza en Dios nos da el equilibrio correcto para mantenernos alejados del pecado y en la senda justa, en la senda que Dios trazó para nuestras vidas. Esto nos va a asegurar que nuestra confianza no proviene de nuestras propias habilidades o éxitos que hayamos tenido, sino justamente proviene de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios derrama en bendición para nosotros. Y entonces nos mantenemos en el justo equilibrio, ¿verdad? En donde reconocemos ampliamente que es por la gracia de Dios que nosotros nos vamos desarrollando como hijos sanos. Amén. Hay que decirle y hay que pedirle constantemente a Dios que nos ayude a tener una confianza, pero que provenga de confiar en Él. O sea, no de nuestra propia confianza en nosotros mismos. Y que nos ayude también a evitar temer a cualquier situación que nos evite o ayude a evitar temer a nadie y a caminar humildemente delante de Él. Eso nos va a llevar a un equilibrio correcto, mis amados, entre confianza y humildad. ¿Ok? Ahora vamos a leer en la segunda carta de Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 13, y vamos a ver aquí algo también que tenemos que equilibrar, la verdad y el amor. Vamos a leer la segunda carta de Juan. Dice la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en amor, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que anden en amor, como ustedes han oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Una carta muy curiosa, ¿verdad, mis amados hermanos? Obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Aquí, pues, hay otro equilibrio difícil de mantener. El amor muchas veces se vuelve blando si no es fortalecido por la verdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los padres de familia cuando por amor se vuelven tan blandos con sus hijos que de repente les permiten todo y se hacen de la vista más que gorda, ¿verdad? Parece que sus ojos se convierten como en zaguanes grandotes, dejan pasar todo por amor, entre comillas, por amor. ¿Cuántas veces hemos visto padres de familia que por amor no quieren corregir con la vara de castigo a sus hijos? Porque, ay, pobrecito, ¿no? Y entonces, así volvemos muy blando al amor y nos desviamos completamente, o sea, nos vamos a un extremo. Pero ahora también, si nosotros vemos muchas ocasiones cómo la verdad se vuelve muy rígida, muy dura, si no es suavizada por el amor. Por eso tenemos que estar en un equilibrio, ¿ok? Muchas ocasiones ser verdaderos, o sea, actuar con la verdad y sobre todo con la verdad que Dios nos da, con esa verdad absoluta, que es la verdad de Dios, que es Jesucristo mismo. Si lo llevamos de una manera fariseica, de una manera religiosa, de una manera, eh, ¿cómo también le llamamos? Legalista, hacemos muy a un lado el amor y nos volvemos muy duros. Y eso también provoca problemas, también nos desvía del camino que el Señor nos trazó. Y eso también nos puede traer a pecado. Ajá. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener un equilibrio. A veces nosotros hemos visto en lo largo de nuestra vida que alguien es muy apasionado con la verdad. Y es bueno, ¿verdad? Pero si no es amoroso, si esa verdad no la ejerce con amor, recuerdan cómo dice la palabra de Dios ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 13, que cuando hacemos las cosas sin amor, somos como címbalos que solamente hacemos ruido y que no traemos fruto. ¿Por qué? Porque cuando lo hace uno sin amor, es uno áspero, es uno rígido y provoca a uno lesiones, lastima a uno. ¿Ah? Y cuando no es uno amoroso, pues dice la palabra de Dios que de nada sirve mucho de lo que hacemos. Dice que sin el amor no estamos haciendo las cosas correctamente. Otras veces podemos ver cómo a la gente intenta ser amorosa, ¿no? Pero de repente, como les decía, deja de lado completamente la verdad y la verdad no le importa mucho, solamente le importa demostrar su amor a través de ser, eh, ¿cómo les puedo decir? Laxo, de ser así como distendido, como que no pasa nada. Aunque estés pecando, pues yo te amo y yo te tengo que aceptar aún en medio de tu pecado y te lo tengo que aplaudir casi casi. No, nosotros tenemos que llegar al punto de equilibrio, mis amados. En esta segunda epístola de Juan, en esta segunda carta, probablemente no hay un dato fidedigno que nos pueda hacer otra notariedad. Probablemente fue escrita a una iglesia a la que se refiere como la señora elegida. Recuerden que muchas veces se habla metafóricamente dentro de la palabra de Dios. Dios así lo permitió. Y posiblemente sea a una persona en particular. No tenemos el dato exacto. Pero bueno, a final de cuentas, nosotros vemos cómo el apóstol Juan les advierte del peligro de las falsas enseñanzas que negaban el hecho de que Jesús había venido a esta tierra en una forma corporal, en carne y sangre.
y por lo tanto era completamente divino, como nosotros lo reconocemos, 100% hombre y 100% Dios, completamente divino y completamente humano. ¿Ok? Juan, pues nos lleva a tener un gran equilibrio entre lo que es la verdad y el amor. De hecho, sabiamente, obvio, por la inspiración divina, entremezcla ambos, incluso desde el saludo que da. Escribe, fíjense bien, el anciano. Obviamente las cartas de Juan, así como el libro de Apocalipsis, el último libro, el libro de Revelaciones, pues fueron escritos por Juan ya cuando estaba en la última parte, en la última fase de su vida, ya como un anciano, ¿verdad? Dice, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Ahí mezcla correctamente lo que es el amor y la verdad. Uh-huh. En ese punto, fíjense bien, porque los ama, quiere verlos en persona y cara a cara, como termina prácticamente diciendo en el versículo 12. Las cartas escritas ahora, en estos tiempos, los correos electrónicos, los emails, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas, eh, esos mensajes que ahora tenemos por todas las redes sociales, incluso lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? A través de Team Link, eh, nosotros, ¿verdad? Eh, no podemos sustituir, o todo esto que les acabo de comentar, pues no son sustitutos de estar con alguien cara a cara. Es bien diferente. Yo les he comentado, por ejemplo, que predicar frente a la cámara, frente a esta cosa, es bien difícil. ¿Por qué? Porque no veo sus reacciones, no veo lo que están haciendo, si verdaderamente me están poniendo atención, si a lo mejor hay una expresión de sorpresa, de duda, y no tengo la manera de esa interacción para poder hablar de corazón a corazón con ustedes. Yo, desgraciadamente, ahorita me tengo que limitar a entender que lo que estoy diciendo se capta, que es correcto, que es claro, y como no tengo esa retroalimentación al ver sus gestos, al ver sus acciones, pues me tengo que conformar con que lo que estoy haciendo es correcto. Y espero en el Señor que así sea, ¿verdad? He orado porque Dios me dé la gracia aún en medio de la distancia que tenemos que tener en estos tiempos, pero que el mensaje verdaderamente llegue a ustedes en amor, con verdad y en equilibrio, como debe ser, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan nos insta, nos pide, nos lleva a amarnos los unos a los otros y a que vivamos en ese amor. Por lo tanto, el amor debe ser lo objetivo de nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir estudiando acerca del amor por medio de la palabra de Dios, ese amor que Dios quiere que nosotros nos dispensemos, cómo lo debemos hacer, qué debemos tomar en consideración, como lo hemos venido estudiando, ¿verdad? También no solamente es estudiar el amor, sino también hablar de él, predicar la palabra de Dios con amor, hablarle a nuestros hermanos en Cristo en amor, y a las personas que no conozcan de Dios, pues hablarles del amor de Dios para que también tengan ellos esa información. Pero lo mejor de todo esto, mis amados, y que es lo que nos lleva a estar en un equilibrio correcto, es practicar el amor. Practicar el amor en la verdad. Amén. Entonces, vemos cómo la prueba del amor es la obediencia a Jesús. En el versículo 6 que acabamos de leer, dice, en esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos, y este es el mandamiento, que vivan en este amor. ¿Ok? Entonces, podemos ver que la verdad y el amor nunca van a chocar, nunca se van a oponer mutuamente, no se contradicen, más bien son dos conceptos que van muy de la mano, ¿verdad? Se complementan.
van correctamente ligados. Cuando nosotros encontramos y vivimos y actuamos en ese equilibrio, nos damos cuenta cómo el amor y la verdad se complementan de tal manera que es loable el vivir de esa manera. Juan está encantado de encontrar que esa iglesia a la cual le escribe esa carta esté practicando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina, lo que Dios nos ha enseñado, cumpliendo sus mandamientos. Amén. La verdad importa e importa mucho, mis amados hermanos. Y la verdad podemos ver correctamente que se encuentra en una persona. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es esa persona? Justamente Juan 14:6 lo declara nuestro Señor Jesucristo muy, muy bien dicho. Jesús dijo, yo soy la verdad. El completo versículo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, pues entonces nosotros tenemos en la persona de Jesucristo perfectamente ejemplificada la verdad, puesto que Él es la verdad. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios, a Jesucristo mismo. Por eso tenemos que enseñarla, esa verdad, porque Él nos eh, dejó esa gran comisión y también tenemos que amar esa verdad. Amén. Esa es la realidad de lo que tenemos que ver. Entonces, cuando venimos a la conjunción del amor y la verdad, en ese equilibrio estamos correctamente puestos delante de Dios como hijos amados también. Miren, afuera de las iglesias que manejan la sana doctrina, mis amados hermanos, pues hay muchos embaucadores, hay muchas sectas, hay muchos falsos maestros, falsos profetas, que de alguna o de otra manera, pues son influenciados por el enemigo, que son instrumentos del enemigo para desviar a aquellos hermanos que estén débiles en la fe. Nosotros, tú y yo, debemos aferrarnos a la verdad y no podemos y no debemos dejarnos engañar porque saldremos perdiendo. Mis amados, últimamente hemos visto, perdón tanto, últimamente hemos visto personas que están de alguna manera tratando de atraer a fieles, haciendo proselitismo, para llevarlos a otro tipo de doctrinas. En particular, aquí en Toluca, desgraciadamente, se está dando muy fuerte el fenómeno de los mesiánicos judaizantes. Desgraciadamente, esta secta está tratando de regresar a la gente a, entre comillas, atender la ley, pero curiosamente distorsionada y curiosamente sesgada, no llevándola a la ley completa. O sea, quieren que la gente se convierta al judaísmo, pero con tintes cristianos. Y entonces hacen una mezcolanza de doctrinas, de enseñanzas que confunden a la gente y después ya no saben ni para dónde jalar. Entonces, como ustedes y yo conocemos la verdad y ahora se nos está pidiendo a través de esta carta que nos aferremos firmemente a ella, pues tenemos que perseverar en la enseñanza, pero en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Él es nuestro maestro, ¿verdad? Los judíos, por ejemplo, pues tienen a sus rebes, a sus rabinos y atienden a las enseñanzas de su maestro. Hay enseñanzas que esos maestros, curiosamente, después de 1600 años, 1800 años, pues toman de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y muchas ocasiones lo hacen como propio y no nos dejan ver más que la verdad, que Jesucristo viene a ser el parteaguas de la humanidad, viene a ser el maestro de maestros. Y ahora nosotros no tenemos por qué atender a otro tipo de mensajería
sino más bien a la palabra de Dios y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aferrarnos firmemente a la verdad que es Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en el versículo 9, que tendremos al Padre y al Hijo. Gloria a Dios, ¿verdad? Había yo comentado en días anteriores cómo otra secta llamada los Testigos de Jehová, pues empiezan desde sus inicios allá en los últimos años de 1800 y empiezan sus inicios con declaraciones uno de sus fundadores, de Carlos Taze Russell, desviando completamente la verdad, tergiversándola para beneficiarse primeramente él a través de lo que él quería vivir y quería obtener de recursos económicos. Y después pues lleva a toda esa secta a desvío y a atender pues situaciones muy críticas, ¿verdad? Como lo vemos en la doctrina de los testigos de Jehová. El punto está en que hace pocos años empiezan a ver este tipo de mensajes que propiamente vienen en la palabra de Dios y que nos dan doctrina. Empiezan a ver que si no tienen al Hijo, pues no tienen al Padre. Y ahora también ellos ya se declaran cristianos, ¿verdad? Seguidores de Cristo, pero, pero bajo sus lineamientos, no bajo la verdad de Dios, no bajo la doctrina correcta de Cristo o completa. Solamente toman algunos tintes como para medio organizarse entre ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que atender siempre a la sana doctrina, mis amados. Y es por eso que siempre vamos a estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, fíjense bien, el siguiente versículo, el versículo 10, no suena muy amoroso que digamos. Cuando dice el apóstol Juan, si alguien los visita y no lleva la sana doctrina, o sea, esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras, de sus malas enseñanzas. No suena muy amoroso que digamos, ¿verdad? Pero de hecho, esta declaración es por la gran pasión que el apóstol Juan, ¿verdad?, tiene por la verdad. Y esta pasión emana de su amor por todos nosotros, para que no nos desviemos, para que ni siquiera prestemos oído en ningún momento a gente que viene a tratar de influenciarnos para desviarnos del camino correcto. Ahí tenemos que poner un alto. O sea, tenemos que ser sabios. Y por eso es el equilibrio. Por eso tenemos que tener la verdad y el amor en equilibrio. ¿Ok? Si algo empieza a distorsionar esa situación y nos puede llevar a fracaso, a pérdida, como dice la palabra de Dios, preferible es actuar como lo hizo el apóstol Juan. Mejor no lo recibas. Mejor ni siquiera le des la bienvenida para que de esa manera no se preste a que al rato tú tengas desvíos, que tú tengas una condición que te va a llevar a, a pobreza espiritual, a tristeza espiritual. ¿Ok? Dice, de hecho, pues él anuncia claramente que los falsos maestros pueden buscar o están buscando realmente que te pierdas. Y dice el versículo 8, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Mis amados, hasta el día de hoy el trabajo de esos apóstoles es lo que da fruto para nuestras vidas. Ustedes y yo venimos a dar fruto en el Espíritu Santo y tenemos el fruto del Espíritu Santo actuando en nosotros por el trabajo de esos hombres que Dios utilizó desde los primeros días de la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Gente que ha mantenido la sana doctrina y que nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad, de conocer a Jesucristo. Entonces, no echemos a perder el trabajo de la gente que está haciendo lo que Dios ha ordenado hacer, cumpliendo el gran ministerio, ¿verdad? Esa misión que Dios nos dio de predicar la palabra de Dios. Les pido en amor que por favor no echen a perder mi trabajo y el trabajo de mis hermanos
que les llevan la palabra de Dios en sana doctrina. Por favor, porque es bien fácil que de repente llegue un testigo de Jehová y es que mire, le traigo esto, pero miren, ustedes están viendo esto, pero lo deberían de ver así. O llegue un mesiánico, ¿verdad? Un judío mesiánico o un eh, eh, mesiánico judaizante. Y es que miren, ustedes ya se tienen que dejar sus cairelitos y se tienen que poner la equipá y se tienen que colgar las filactelías y tienen que hacer esto y tienen que predicar el Shabbat y tienen que, o sea, todo eso, mis amados hermanos, nosotros en Cristo Jesús ya lo hemos estudiado y hemos declarado y hemos determinado que nosotros le vamos a ofrecer el primer día de la semana a Dios y le vamos a ofrecer nuestras primicias porque Él se lo merece. Dios descansó el séptimo día porque obviamente empezó a trabajar desde el primero hasta el sexto día. Pero el Señor Jesucristo vino a hacer la obra redentora en el momento en que Él resucita el primer día. De ahí en adelante viene la gracia de la salvación para nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros en una sana doctrina, en una correcta enseñanza, pues atendemos los días domingos para dedicárselos a nuestro Dios Todopoderoso, honrarlo, glorificarlo, porque Él se merece las primicias de nuestra condición, de todo lo que hagamos. Amén. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos ayude a mantener ese equilibrio también entre la verdad y el amor. Así, ¿verdad? Como a siempre decir la verdad en amor. ¿Qué dice Efesios 5, capítulo 4, versículo 5? Eh, Déjenme leer Efesios, ahí, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios, que ustedes y yo tenemos que seguir la verdad en amor para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que seguir la verdad en amor, mis amados. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos en el equilibrio del amor y la verdad. También tenemos que llegar, por último, lo voy a comentar rápidamente, a el equilibrio entre lo que es la visión que Dios nos ha dado y la acción. ¿Se recuerdan que hace poco tiempo tuvimos un devocional que justamente así lo llamé? Visión y acción. Bueno, pues nosotros tenemos que llegar al punto de equilibrio en donde lo que Dios nos ha dado como visión para caminar en esta vida, para actuar en esta vida, pues lo tenemos que llevar de una manera correcta en la acción, para que de esa manera ni nos vayamos de plano en una situación completamente sesgada y desordenada a hacer algo que muchas veces nos perdemos hasta de la visión, pero también Dios quiere que actuemos, que no nos quedemos sin hacer las cosas. O sea, es un equilibrio. Como les decía, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Tenemos que llegar al equilibrio, mis amados hermanos. La visión no funciona a menos de que tú funciones. O sea, una cosa es que Dios te dé una visión, que te dé un objetivo a seguir, que te trace una meta a donde tú vas a llegar, ¿verdad? Y otra cosa es que tú te pongas en acción. Bueno, nosotros tenemos que ver que Dios nos puede dar un maravilloso equilibrio entre la visión y la acción. Así de sencillos. Tenemos que reproceder, de reflexionar, perdón, sobre nuestro proceder, cómo vamos a hacer las cosas. ¿Verdad? Y entonces la visión empieza por aprender en nuestra mente. ¿Verdad? O sea, agarrar, aprender de aprehensión
de capturar en nuestra mente una imagen de cómo deben ser las cosas según la ordenanza de Dios. Tenemos que aprender a ordenar nuestras prioridades. Uh-huh. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Vivimos en casas muy cómodas, agradables, las ordenamos muy bien y en ocasiones vemos que la iglesia física, donde el templo físico donde nos reunimos, eh, no está muy agradable, ¿verdad? A mí me sucedió algo muy curioso cuando recién empecé a caminar en el Señor. Dios me hacía ver cómo yo vivía de una manera cómoda, muy agradable, y en aquellos tiempos rentábamos un espacio que la verdad daba tristeza, mis amados. Y Dios me llevó a empezar a construir lo que ahora es el área del Aljabita, el templo físico. ¿Eh? Y la gloria sea para el Señor, porque en tiempos antes de lo de la pandemia, pues tuvimos la decisión con mis hermanos, mis ancianos en el liderazgo, de embellecer primeramente ese espacio, porque Dios se merece lo mejor de nosotros. Amén. Hoy estamos teniendo la oportunidad, aún en la situación que estamos viviendo, de ir comprando equipo de vanguardia. Hace pocos días tuve la necesidad de comprar un aparato, una mezcladora, porque la que teníamos pues ya nos dio las gracias, ya tenía mucho tiempo y ya quedó obsoleta y por lo tanto pues nosotros tenemos que ir avanzando en esa área. Tuvimos la oportunidad de comprar un equipo digital que ya es a la vanguardia, que nos va a dar un servicio para muy buen tiempo. El día de ayer en la tarde mi hermano Jesús Palafox me hizo favor de acompañar y de llevarme para adquirir una nueva computadora que es necesaria para poder mantener orden en todo lo que estamos haciendo en la transmisión. Anteriormente no teníamos esa problemática porque pues lo hacíamos ahí en vivo y lo que teníamos y todo. Quienes han seguido, por ejemplo, las predicaciones los domingos en vivo, pues se habían dado cuenta de que ya teníamos muchas deficiencias. Sonaba feo, tronaba, hacía un ruidero la cosa esa que ya se descompuso y que por más que quisimos recomponerla ya no se pudo. Este domingo, para la gloria de Dios, se escuchó de una manera nítida, fiel, bien clarito todo, se puede ya manipular correctamente muchas cosas. El día de ayer con la computadora que compramos, por la capacidad diferente que se tiene, pues ya vamos a tener una opción diferente para hacer varias cosas que se pueden hacer ahora con la tecnología y que antes pues teníamos muchas limitaciones, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando en ese sentido, porque Dios nos ha llamado a construir y reconstruir el templo para que de esa manera esté la visión acorde a nuestra acción. Tenemos que ponernos las pilas, mis amados. Y es por eso que con todo amor y respeto he pedido que por favor pues hagan sus aportes pagando sus diezmos, llevando sus ofrendas. Al no poderlo hacer físicamente al Alfolí, les he pedido que lo hagan en la cuenta que mandé para efecto de que podamos nosotros seguir avanzando en el área física que se necesita ir avanzando para alcanzar a más personas, para predicar el Evangelio en el amor de Cristo y ser equilibrados, teniendo la visión que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y después bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de esa manera hacer la visión a la que hemos sido llamados, ser una iglesia evangelizadora, discipuladora y misionera. Si ustedes observan, estamos en la visión correcta y estamos accionando en la visión, o sea, estamos en equilibrio. ¿Estamos haciendo evangelismo? Sí. Muchos de mis hermanos que ahora se conectan para la gloria de Dios, pues los alcanzamos por medios electrónicos en esta pandemia en una actitud evangelística. ¿Estamos haciendo discípulos? Claro que sí. Ustedes están siendo discipulados para la gloria de Dios
a través de toda esta información, de todas estas enseñanzas, de todos estos devocionales, y están creciendo espiritualmente, teniendo ese equilibrio del que hablábamos al principio. ¿Y estamos siendo misioneros? Sí. Curiosamente, estamos llegando a lugares que para nosotros eran imposibles de llegar si no fuera por esta pandemia. Le doy la gloria a Dios porque hay personas que nos están siguiendo desde Veracruz, que nos están siguiendo de otras áreas del norte del Estado de México, y de esa manera pues estamos siendo misioneros, sin querer queriendo, dice el chavo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, estamos en el canal correcto, así en el equilibrio al que Dios nos ha llamado. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y que sea el Señor obrando en nuestras vidas, que siga siendo Él el que nos dé toda esa condición de que nos ayude propiamente a tener ese equilibrio entre la humildad y la confianza, entre el amor y la verdad, entre la acción y la visión, y a que sigamos nosotros verdaderamente confiando en que Dios está con nosotros, y también equilibradamente trabajar duro para que veamos cómo su nombre es glorificado. Amén. Le voy a pedir, bueno,